Estamos en contacto con el doctor Ismael Jalil, viejo amigo y conocido aquí de nuestro querido pueblo de Morón. Ismael, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes, un gustazo poder estar hablando. Bueno, Ismael, aconteció finalmente que en el caso de Facundo Castro se removió la participación de la jueza y vos me hiciste llegar esa información. Me gustaría que pudieras desarrollar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que pasó, porque aquello toda la gente recuerda el episodio, pero dado que vos estás mucho más en el tema, me gustaría que nos recuerdes cómo fue aquel tema con Facundo y qué es lo que pasó con el accionar de la justicia. Rápidamente, en forma sucinta, te podría decir que Facundo desaparece ni bien comienza el tema de la cuarentena en la zona al lado de Carmen de Patagones, para que ustedes se ubiquen. Estoy tratando de recordar, tuve una laguna con el tema del el lugar preciso, y desaparece en las siguientes circunstancias. Facundo es encontrado por la policía en la ruta, es levantado, recuerden todos que teníamos que estar en la cuarentena, y a partir de ahí se suceden una serie de acontecimientos que terminan con la desaparición concreta de Facundo. No se le pierde el rastro, nunca más se lo vuelve a ver, hasta que 2 meses después se lo encuentra el cuerpo esqueletizado en una zona cercana a Bahía Blanca. El tema es que hay una ineludible responsabilidad policial, porque la policía debió haber detenido a Facundo Astudillo Castro y de ahí mismo llevarlo hasta su casa, que era lo que tenía que haber hecho, porque eso era lo que disponía el decreto. No obstante eso, le levantan la infracción y dicen que lo dejan ir, cosa que después en el pueblo siguiente lo vuelven a detener, y a partir de ahí vuelve a suceder lo mismo, en cuanto a que nadie más puede dar noticia de dónde se encontraba Facundo. Y entonces después aparece una situación que complicó toda la investigación, porque es la intromisión de la versión policial en cuanto a que había un testigo que lo llevó, que lo dejó en Bahía Blanca, que se iba a ver a la novia que lo había echado de la casa, y no sé cuántas cosas más. Lo concreto es que el cuerpo esqueletizado aparece en un lugar en donde media hora antes del último día que se lo ve con vida a él, que es cuando la policía interviene, justo ahí hubo un móvil policial en una manera muy sospechosa, donde no había ninguna explicación para que ese coche ese patrullero de la policía esté ahí y se haya de algún modo ahogado misteriosamente este chico, ¿no? Claro. Entonces, la responsabilidad policial para mí es ineludible desde el punto de vista que no cumplieron de entrada. Eso está además acreditado, porque si labraron el acta, si reconocen que lo levantaron, también están reconociendo que no lo llevaron, por lo tanto que no cumplieron con lo reglamentario. A partir de ahí, la figura de Berry empieza a cobrar así significancia, porque es el que de algún modo intenta dar vuelta a la situación, tratando de mantener ajena a la policía que está a su cargo de toda responsabilidad. Ahora, Bernie solo no estuvo, porque al lado de Bernie, fíjense ustedes qué misterioso, qué curioso, estaba un medio importante de Bahía Blanca, dando manija con la idea de que el chico había desaparecido en circunstancias que tienen ajenas a la policía, pero además la jueza Marrón, que era la que intervenía como jueza de garantías, rebotaba todo lo que presentaba la familia de Facundo Astudillo Castro, y dio por cierta la versión policial. Toda esta movida terminó con la presentación por parte de fiscales que se agregaron a la investigación. Son fiscales sumamente reconocidos, que advirtieron que había un manejo por parte de la jueza
en la cual todo lo que era, de algún modo, llevaba al compromiso de la fuerza policial, era obturado por parte de la jueza. Y rápidamente se sacó la causa encima diciendo Facundo Castro se murió ahogado en circunstancias donde la policía nada tuvo que ver. En el medio se hicieron pericias, la perito de parte determinó que había elementos que hacían sospechar que esa muerte había sido provocada, de ninguna manera se debía a un accidente. Conclusión, los fiscales se fueron a la Cámara y a Casación planteando que la jueza se corriera a la jueza porque la jueza había sido parcial en la investigación y había obturado precisamente esa investigación. Entonces, ¿se sabe cómo murió Facundo Astudillo Castro? ¿Se sabe cómo murió? Lo que hay en la causa es que la pericia que muere ahogado, digamos. Esto remite mucho, y vos enseguida vas a coincidir, a la causa de Santiago Maldonado. Sí. En tanto, el mecanismo, es decir, el mecanismo de la muerte puede ser el ahogamiento. El mecanismo de la muerte puede ser el ahogamiento. Lo que no hay que confundir es si las circunstancias del ahogamiento tienen que ver con una situación completamente fortuita, con una decisión personal o con la intervención de un tercero. Se comprende lo que se dice, ¿verdad? Sí, entonces, vos tenés que empezar a despejar, y cuando empezás a despejar, tanto en la causa de Santiago Maldonado como en la causa de Facundo Astudillo Castro, lo que encontrás, hay siempre una responsabilidad uniformada. Es decir, siempre aparece una intervención de una fuerza de seguridad, siempre los últimos que toman contacto con los chicos con vida. Qué casualidad que la derivación final es la misma metodología. Es decir, aparece un cuerpo tiempo después en el mismo lugar donde estuvo la fuerza de seguridad, esqueletizado y muerto por ahogamiento. Ahora, esta situación es la que lleva a pensar seriamente que no se investigó como era debido hasta determinar la responsabilidad que está muy cerca de la policía. Y esto es lo que la jueza de algún modo obturó y por lo tanto hoy fue corrida por las instancias superiores, la corrieron completamente del caso y entonces se encuentra hoy ya interviniendo un juez de Bahía Blanca distinto a la jueza Marrón que actuó con parcialidad absoluta, eso ya no lo decimos nosotros, lo dice sus superiores, y que por lo tanto no podía haber estado habilitada para seguir en la causa. Bueno, esto es un paso importante porque abre una nueva ruta en la investigación. Ismael, no tenemos mucho tiempo, pero te voy a pedir, porque en realidad estos casos en los medios aparecen y desaparecen, ¿verdad? Y evidentemente en la población hay una conciencia de los abusos por parte de la policía, pero en una notita que vos me mandás decís que el gatillo fácil es una suerte de política de Estado, gobierne quien gobierne, de manera tal que no se modificaría tanto en un caso o en otro. Ya sabemos, por ejemplo, de personas como Patricia Bullrich, en el caso Chocobar, donde respaldan cualquier accionar de la policía con tal de mantenerlas subordinadas y defendiendo su propia ideología, o el caso de Sergio Berni, que realmente ha resultado con varias acciones bochornosas. Pero la pregunta es, ¿hoy podríamos hablar que es un problema sistémico el gatillo fácil, que es una política de Estado el gatillo fácil? ¿Cuántas víctimas hay de gatillo fácil más allá de los nombres propios como el de Lucas González, etcétera? Mirá, no tengo ninguna duda, hace muchos años sostenemos que el gatillo fácil es una política de Estado. Cuando tengamos más tiempo nos vamos a profundizar un poco en lo que significaron los años 90 para la acentuación de esta política, porque todo tiene que ver con la implementación de la segunda ola neoliberal en el país. La primera conocida por todos como la dictadura y el cenit lamentable del aparato represivo del Estado. La segunda, con menor implicancia dentro del punto de lo que es la represión de las organizaciones políticas en la Argentina, pero con un despliegue mucho más feroz en materia de control social. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligada al diseño de políticas de exclusión, de marginalidad, que consagran la desigualdad. Bueno, la tercera fue la de Macri, pero resulta ser que en el medio
Nosotros tenemos gestiones de otro perfil que sin embargo la fueron acumulando. Entonces tenemos que del 83 a la fecha, las muertes en manos del Estado, ya sea por la modalidad gatillo fácil o las muertes en los lugares de detención, también bajo responsabilidad del Estado, superan los 8.200 casos. Es decir, estamos hablando ya de una cuestión que es sistémica, pero además estamos hablando de una cuestión que deja de ser solamente la actuación de un loco suelto o de una manzana podrida, y más tiene que ver con una forma de actuar que ya está establecida y que más allá de los discursos de ocasión se siguen de algún modo legitimando. Esa designación de Bernie en la provincia de Buenos Aires es la prueba más clara, porque si vos salís de lo peor que nosotros tuvimos en los últimos años, que ha sido Macri Bullrich, con Macri Bullrich hubo un muerto cada 19 horas en 4 años de gestión. Nosotros en este momento estamos con un muerto cada 17 horas. Amigo. Es decir, tengamos en cuenta esto. Entonces, esas prácticas, y además, ojo, no estoy hablando solamente de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de lo largo y a lo ancho del país. De hecho, lo de Lucas González ocurre en la jurisdicción de Larreta, en la ciudad de Buenos Aires. Lo del chico Luciano en Miramar, bajo Kicillof. Lo de Facundito Ferreira o Luis Armando Espinosa en Tucumán, recuerden ustedes, lo de Facundo Ferreira es el chico de 12 años baleado en una moto, cuando iba en moto. Y Luis Armando Espinosa es el muchacho al que tiraron en un barranco en Catamarca después de haberlo secuestrado la policía tucumana. En ese momento era Mansur el gobernador. Es decir, ni hablar de Corrientes, que tiene el caso de este último chico hace un mes atrás, que por obligación mandada por la policía termina ahogado en el río Paraná, y Corrientes es radical. Sí. Bueno, te puedo dar ejemplos a lo largo y a ancho del país que nos hace claramente decir que esto es una política de Estado, que no está pretendida, que no está buscando que el hecho, no es que cada mañana se levanta un gobernador o un secretario de seguridad o un ministro y dice, hoy quiero que maten a tantos pibes. Lo que nosotros decimos es que existe un modus operandi, existe una sistematización de estas prácticas que hacen que esto ocurra y sea considerado por el poder un daño colateral, en función del control social que van ejerciendo. Eso me parece que es lo que hay que determinar y que es lo que hay que ver. Y por otro lado, un detalle nada menor. Más del 95% de las víctimas de estos casos son pibes que están excluidos socialmente, que pertenecen a las barriadas más humildes y que de algún modo es la forma que tienen de morir para no morir bajo los efectos de la droga o bajo los efectos de una tortura en un lugar de detención. Es dramática, pero es la situación que se atraviesa en los barrios más humildes, ¿no? Y esto tiene que ver con una política que supera todo eso y que tiene que ver con la instrumentación de política de desigualdad, sobre todo eso, ¿no? Entonces, vuelvo al comienzo. Si nos vamos a los 90, hay un caso emblemático de justicia por mano propia, el caso del ingeniero Santos. Sí. Algún día nos vamos a desarrollar y a desplegar mucho más en ese tema, porque el caso del ingeniero Santos tiene que ver también con la producción de un nivel muy alto de desocupación, con una aceleración de los índices de inseguridad, y todo, en este sentido, tiene que ver con todo, porque la forma que encontraron para resolver las consecuencias de esas políticas, que sabían que traía aparejado un daño social de esta magnitud, era el gatillo fácil. Entonces empoderaron a la fuerza de seguridad para ahondar en estas prácticas y nunca más la abandonaron. Por eso es política de Estado. Ismael, te agradezco muchísimo y te comprometo para que el año próximo, en algún momento, te vengas aquí a la radio y podamos charlar sobre este tema, ya no en unos pocos minutos, sino con la extensión que el tema merece, y podamos entonces lograr que más personas tomen conciencia de que este es uno de los grandes problemas a resolver y uno de los grandes déficits de la democracia argentina, al igual que las cárceles, al igual que los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, etcétera. Así que quedás invitado. Te mando un gran abrazo y bueno, a tu audiencia y a todos las compañeras y compañeros un saludo muy grande y por un 2022 que sea de lucha y de triunfos también, ¿no? Así es. Bueno, buen 2022. Chau, Ismael. Un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Ismael Jalil, siempre vinculado a la defensa de los derechos humanos, siempre vinculado a la defensa de la vida y
y lógicamente que estamos en un marco donde nosotros, ciudadanos de a pie, tenemos siempre una seria dificultad. Cuando usted es atacado, yo lo relaté porque el 13 de julio de este año me asaltaron 5 personas con armas y me robaron el coche. Cuando usted se encuentra en una situación de inseguridad, usted apela lógicamente a la fuerza de seguridad del Estado, apela a la policía, como corresponde, como se hace en todos los países del planeta Tierra. Pero el problema que tenemos en la Argentina es que las fuerzas de seguridad muchas veces no nos brindan esa seguridad por mil factores que tienen que ver con problemas de naturaleza social, con problemas al interior de la fuerza, con corrupción al interior de la fuerza, con falta de preparación de los efectivos, con una ideología que se vuelca sobre la policía muchas veces, que es que tienen que reprimir, que tienen que tirar a matar en cualquier circunstancia. Por mil factores, lo cierto es que en la Argentina el clima de inseguridad no lo resolvemos y sigue siendo una de las mayores preocupaciones del conjunto de los argentinos,